El proyecto Genoma Humano fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000 a 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos de la especie humana, 22 pares de autosomas y un par de alosomas. El genoma humano está compuesto por aproximadamente entre 22.500 y 25.000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas, o ARN funcionales en el caso de los genes ARN. El genoma de cualquier persona, a excepción de los gemelos idénticos y los organismos clonados, es único. Sabiendo que el material genético de todos los organismos multicelulares en la doble hélice de ácido desoxirribonucleico que contiene todos nuestros genes, el ADN a su vez está formado por 4 bases químicas, las cuales forman peldaños. Estas bases químicas son adenina, citosina, guanina y timina, y estas a su vez serpentean en forma de una escalera de caracol. En 1984 comenzaron las actividades propias del PGH, coincidiendo con la idea de fundar un instituto para la secuenciación del genoma humano por parte de Robert Sinsheimer, en este momento rector de la Universidad de California. El 6 de abril del 2000 se anunció públicamente la terminación del primer borrador del genoma humano secuenciado que localizaba los genes dentro de los cromosomas. Los días 15 y 16 de febrero del 2001, las dos prestigiosas publicaciones científicas estadounidenses Nature y Science publicaron la secuenciación definitiva del genoma humano, con un 99,9% de fiabilidad y con un año de antelación a la fecha presupuesta. Sucesivas secuenciaciones condujeron finalmente al anuncio del genoma, esencialmente completo en abril del 2003, 2 años antes de lo previsto. Existen dos técnicas de cartografía genética principales: el ligamiento, que intenta averiguar el orden de los genes, y la cartografía física, que se encarga de estudiar la distancia de los genes en el interior del cromosoma. Las 300 técnicas utilizan marcadores genéticos, que son características moleculares o físicas. Uno desarrolló en la década de 1900 la cartografía mediante ligamiento al estudiar la frecuencia con la que ciertas características se heredaban unidas en moscas de la fruta. Así llegó a la conclusión de que algunos genes debían estar ligados en los cromosomas. Los mapas de ligamiento humano se han creado estudiando pautas de herencia de familias muy extensas y con varias generaciones conocidas. Aunque al principio se limitaban a los rasgos físicos heredables fácilmente reconocibles, actualmente hay técnicas más elaboradas que permiten crear mapas de ligamiento comparando la posición de genes diana en comparación con el orden de los marcadores genéticos o de partes conocidas del ADN. La cartografía física es capaz de medir la distancia real entre puntos de los cromosomas. Las técnicas más avanzadas combinan robótica, informática y uso de láser para calcular la distancia entre marcadores genéticos conocidos. Para conseguirlo, se fragmenta el ADN de los cromosomas humanos aleatoriamente. A continuación, se duplican muchas veces para estudiar en los clones, que son las secuencias duplicadas, la ausencia o presencia de marcas genéticas identificables. Los clones que comparten varias marcas provienen de segmentos solapados normalmente.
Estas regiones pueden utilizarse después para determinar el orden de las marcas en los cromosomas y su secuencia. Para obtener la secuencia real de nucleótidos hacen falta mapas físicos altamente detallados que recogen el orden de las piezas clonadas con exactitud. Conocer las bases moleculares de las enfermedades hereditarias. Una de las aplicaciones más directas de conocer la secuencia de genes que componen el genoma humano es que se puede conocer la base molecular de muchas enfermedades genéticas y se puede realizar un diagnóstico adecuado. Algunas de estas enfermedades son las siguientes: enfermedad de Gaucher, enfermedad de Alzheimer, síndrome de Marfan y anemia de células calciformes. Que los hijos se parezcan a sus padres es evidente, pero también se da en los animales y las plantas. Estos se parecen porque los padres transmiten los genes a sus hijos. Los genes contienen la información necesaria para crear un ser vivo y dicta cómo somos. Incluso los seres vivos que no tienen padres, como las bacterias, tienen genes. Cada ser vivo trae un manual de instrucciones único, formados por una serie de elementos que contienen en sus estructuras unos compuestos llamados bases nitrogenadas. Son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Se pueden combinar de múltiples maneras y estas son las que dictan los rasgos físicos, como son cabello liso, rizado, negro o blanco, y que puedas tener ojos verdes. El ADN, ácido desoxirribonucleico, está presente en todas las células de todos los seres vivos. Es una molécula gigantesca formada por la alineación de una única molécula más pequeña, el nucleótido. La repetición de nucleótidos constituyen la base de las dos cadenas. Las bases forman lazos entre sí, la adenina con la timina y la guanina con la citosina, y permiten que las dos cadenas se mantengan unidas. La hélice de ADN puede abrirse y formar una réplica de sí misma. Es la replicación. Cuando hay padres de por medio, se combinan las cadenas replicadas de ambos, formando una nueva cadena que dará lugar a un nuevo ser, el hijo. El orden en el que se sitúan las bases en el ADN constituye la información genética, es decir, las instrucciones para la vida. Cuando la hélice se abre, permite que otra molécula vaya leyendo las bases y creando a partir del orden en que están colocadas una nueva proteína. Cada bloque de información capaz de generar una proteína es lo que llamamos gen. Como todos los seres vivos están formados por células compuestas por proteínas, la lectura de los genes permite crear todas las estructuras necesarias para construir un ser vivo. Los cambios en el orden de base es lo que llamamos mutaciones. Generan proteínas distintas que pueden ser beneficiosas o perjudiciales para el individuo. Las mutaciones favorables son las responsables de la evolución y en última instancia de que el ADN de la primera célula haya ido transformándose durante años para generar individuos complejos como nosotros, los seres humanos.